Suscríbete y entérate de las últimas noticias del Tiempo. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Hola, un saludo a todos los en Facebook y YouTube de las redes del Tiempo. Empezamos esta mañana con la primera edición de En la Escuela. Si quiere ver más sobre la Escuela Multimedia de Periodismo El Tiempo, entre altiempo.com. Hoy estamos con un personaje muy importante que siempre da de qué hablar en la escena política del país. Bienvenida, María Fernanda Cabal, a la Casa Editorial El Tiempo. Gracias, Laura, por esta invitación. Bueno, para empezar, senadora, nosotros quisiéramos preguntarle, ¿hay algún mito, alguna concepción falsa que sea ampliamente generalizada que a usted le moleste No, sobre pues, usted misma? ¿cuál de todas? ¿Cuál de todas? Un día le dije yo a los compañeros de Comisión Primera, donde hay de todas las tendencias políticas, que a qué horas me habían hecho mi biografía. Yo no sé a qué horas cometí tantos delitos. Yo tengo 4 hijos, soy de una región que es el Valle del Cauca, mi familia es conocida, pero no. Hoy, además, para bien y para mal, porque las redes traen bendiciones, tristemente me han puesto como despojadora. Digo, ¿despojadora de qué? ¿A quién le he quitado yo algo? Sí, ese es uno de los rótulos más desagradables que hay. Bueno, justamente dirigiéndonos un poco al tema de la controversia, de todos los detractores políticos, de la polémica, quisiera preguntarle, ¿esta polémica es una herramienta política para usted? Nunca lo he hecho con intención. Siempre hay preguntas que hacen los mismos periodistas y los analistas políticos de si yo tengo un equipo atrás de trabajo que me direcciona o me dice qué frase decir. No. Es espontaneidad absoluta. Además, tiene un componente que está bien, es no engaño, es la autenticidad de alguien, que yo creo que es la mejor característica de hoy ser una marca, ser auténtico, no mentir, decir la verdad, a pesar de las tormentas y de las crucifixiones. Senadora, usted es parte de la oposición, pero su esposo participa de las mesas del diálogo con el ELN. ¿Cómo se tramita esa diferencia en la casa y de pronto esa experiencia les ha dejado una opinión que hayan cambiado después de tener esa oportunidad de participar en los diálogos? Eso es un cortocircuito familiar, porque ni a mí ni a mi hijo Juan José, que ha sido el más activo, nos parece que sea ético. A ver, ¿cuál es la controversia? Estamos frente a un grupo que ha gozado del privilegio inmerecido de tener reconocimiento político. O sea, a tu mamá la secuestran el ELN y es menos grave que si la secuestra un secuestrador cualquiera de delincuencia de la capital. ¿Por qué valen menos o las víctimas tienen menor peso cuando el crimen lo hace alguno, dizque porque es delito político? Esa farsa tiene que salir de nuestro ordenamiento jurídico. No puede seguir existiendo el delito de rebelión. Con eso han hecho los guerrilleros lo que se les ha dado la gana. Entonces, primero eso, no deberían estar ahí, el estatus es de terroristas, como lo tienen en Estados Unidos reconocido así. Segundo, creo que José Félix es un hombre serio, también víctima de toda clase de señalamientos. Serio, es una persona de mucha trayectoria en su vida. Hizo un acto que parecía imposible, incluso no solo para nosotros, para la misma izquierda que lo ha satanizado tanto, a él y a su gremio. Y es que Petro le dice, quiero que esté en la mesa, y él dice, listo. ¿Por qué? Porque también había un antecedente. Lleno de invasiones de tierras, y José Félix le dijo, cómprenos, aquí hay mucha gente que quiere vender, no nos invada, cómprenos. Entonces ahí empezó una relación que se sigue llevando a cabo, pero que yo creo que tiene que tener límites. El ELN no puede seguir de viaje en viaje y de ciclo en ciclo, cuando aquí ustedes se darán cuenta, si leen y revisan el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para Colombia, donde es una tragedia lo que está pasando en materia de derechos humanos en Colombia. Y lo dice ella, necesitamos que lo diga el señor de la ONU, que es el que verifica cómo está comportándose la guerrilla con el cese al fuego. Bueno, hay
un salto de pregunta en esta parte, y es que yo quisiera preguntarle, en un día de trabajo, de rutina normal, ¿usted qué música escucha? Es chistoso porque voy en mi carro, no he podido tener el orden de tener en YouTube la música que quiero. Mis hijos me pagaron el Spotify y me tenían arruinada todos pagando yo el Spotify de cada uno. Le dije, no, pague cada uno de ustedes el suyo. Yo sueño con tener mi música en orden, no la tengo. Entonces de repente me subo al carro y pues está el conductor o con un vallenato o con una salsa o con un alboroto de unos periodistas hablando carreta. Le digo, por favor, espérate, en este momento no. Me gusta todo tipo de música, pero tengo una inclinación especial por la salsa de Nietzsche, la salsa de Guayacán, la salsa del maestro Gilberto Santa Rosa, la salsa de este flaquito que tiene tanto éxito con las mujeres siendo tan feo, Marc Anthony. Me fascina la salsa. Fui a Puerto Rico una vez y quiero volver. ¿Y ha escuchado un set de Duque? Ahorita que se inició como DJ. Pues no lo he escuchado. Bueno, volviendo a cambiar de tema, cuando usted comete una salida en falso en redes sociales, ¿a usted le cuesta pedir perdón, le cuesta rectificar? Creo que ha sido pocas veces y más que todo es por algún lapsus. Si es un lapsus, pues obviamente hay que rectificar, le pasa a todo el mundo. ¿Cuánto no me jodieron a mí con lo de la Unión Soviética? Porque por decir más, se mete uno en líos. Cuando hablaban del Consejo de Seguridad y los 5 países más importantes, y en vez de decir Rusia dije la Unión Soviética, y salió toda la mamertería mundial, cuando seguramente su presidente del virus de las galaxias les parece genial. Pero bueno, todo eso se asume. Bueno, yo quisiera pasar a un tema que es el feminismo. Usted es una mujer que inequívocamente es un símbolo de empoderamiento, un símbolo de opinión, de posicionar temas, pero se ha declarado antifeminista. Me gustaría saber si como mujer no se ha beneficiado un poco de esas luchas, aunque no esté de acuerdo con ellas. No, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con las luchas de reivindicación de derechos. ¿Qué tal lo que le tocaba a esas pobres mujeres cuando trabajaban largas jornadas y su estipendio, su remuneración era mínima porque no era hombre? ¿Qué tal lo que significó la mano de obra femenina en la Segunda Guerra Mundial? Que significó también parte del boom económico de los Estados Unidos. Cuando los hombres van a la guerra, la mujer tiene que reemplazar muchas veces ese puesto de trabajo. Yo adoro la reivindicación femenina. Lo que no me gusta es la distorsión de una causa justa. Las mujeres somos capaces con la cabeza de hacer el mismo trabajo de los hombres, pero no nos vas a igualar ahora con la fuerza física, porque esta loquera de intentar odiar al hombre cuando somos hijas de un papá, un padre masculino, cuando seguramente tendremos hijos, cuando podemos tener hermanos. ¿Por qué vamos a llamar al género masculino el macho violador? No, señor. Yo reivindico las causas justas hasta donde son justas. Cuando empezás a hacer activismo feminista, que se vuelven feminazi con un poco de viejas locas que creen que tienen derecho a quemar iglesias, ahí no es. A mí me gusta la mujer femenina, me gusta estar arreglada, me gusta sentirme bonita, me gusta ser atractiva para el género masculino, pero no lo de hoy, que es odiar, odiar, odiar. Esa es mi controversia. Senadora, nosotros vimos el video en redes, usted en el camión expresando que el cambio es en automático. ¿Por qué anunciar sus intenciones de llegar a la Casa de Nariño tan temprano y sobre todo que pues no ha madurado completamente el panorama en el gobierno de Petro? ¿Qué beneficios trae anunciar sus intenciones tan temprano? Porque las oportunidades se presentan en ciertas coyunturas de la vida. No siempre están allí. Y yo siento internamente que hay una coyuntura, hay un vacío de poder, hay un desorden institucional, hay un grito de auxilio de la gente pidiendo autoridad y orden. La gente quiere que no la maten en la calle, la gente quiere tener empleo para conseguir comida, la gente quiere muchas veces cosas que son más elementales y de sentido común que los analistas que sacan un poco de encuestas. No, señor. Lo primero, la vida de la gente vale.
Entonces sí, de pronto estoy haciendo una anticipación como oportunidad y me gustan esos momentos, ese momento en el camión, ese momento de espontaneidad, me gusta el humor, no soy ni histérica como piensan, ni soy psicorrígida, ni soy ultragoda, nada de eso lo tengo yo. Lo que pasa es que soy directa y a veces a la gente no le gusta. Bueno, les recordamos a las personas que se van uniendo que estamos en una transmisión en vivo por YouTube y Facebook Live. Si quieren conocer más información, más noticias, entren al tiempo.com y continuamos, senadora, con la siguiente pregunta, y es que, bueno, al parecer, lo que se ha escuchado, hay dos mujeres que quieren también llegar a la Casa de Nariño, Claudia López y Vicky Dávila. Yo quisiera preguntarle cómo ve este panorama y cómo se ve usted ahí. Claudia López tiene una actitud totalmente bipolar frente a la política. Unas veces dice A y otras veces dice B. Yo de verdad no comprendo cómo tuvo esos votos, que seguramente si la campaña dura un poco más le gana Galán. Si es una persona que no tiene coherencia, ni siquiera en su definición propia, uno. Dos, dejó arruinado Bogotá. ¿Que había 8.000 cámaras? No hay ninguna, es paja. Se gastó 2 billones de pesos, como lo denunció el alcalde Galán, en su autoimagen, porque la izquierda le encanta alabarse, pero con la plata de los demás. Un desastre su administración. Si fuera ella, yo solo le pido a la gente que la escasa memoria nos traicione. Petro acabó Bogotá, Petro va a acabar el país, y se le olvidó a las personas lo que fue Bogotá. Acordémonos de quién es Claudia. Y frente a Vicky, creo que es una estrategia de la izquierda para intentar desviar la información de las investigaciones que saca Vicky Dávila. Y frente a otras candidatas, posibles candidatas más afines a usted ideológicamente, como digamos Paloma Valencia, ¿cómo se siente usted? Es mi compañera de curul, estamos en comisión primera constitucional de Senado, es mi compañera en plenaria, nos la llevamos muy bien, ella es muy juiciosa, muy estudiosa, pero por eso en esta ocasión tenemos que apelar al público. Aquí no puede haber ninguna encuesta interna que genere desconfianza. Consulta abierta y que la gente escoja quién es el mejor. Senadora, usted expresó que el Centro Democrático quedó debilitado después del gobierno del expresidente Iván Duque. Ya después de estas últimas elecciones regionales, ¿usted siente que el partido se ha reconstituido lo suficiente como para impulsar una candidatura a la Casa de Nariño con éxito, o cree que todavía falta en ese camino? Gustavo Petro y su pésimo gobierno, rodeado de ineptos, de incapaces, aquí parece que escogen al de la peor hoja de vida, está haciéndonos la campaña, él solo. Nosotros vamos a hacer alternativa de poder, así lo están demostrando los hechos. Las elecciones regionales fueron un éxito, el partido creció, hay una diferencia que ustedes tienen que entender hoy. Esta dispersión de partidos, que no es buena para la democracia, lo que hace es que haya candidatos con muchos, aval principal y coavales, con adhesiones. Entonces no van a encontrar, sí, el principal es Centro Democrático, pero tenía el de Salvación Nacional, pero también podía tener el del Conservador, podía tener en algunos casos el de la U, porque también se dio, algunos casos el Liberal. O sea, es distinto por la cantidad de adhesiones, pero si usted las conjuga, termina siendo la centroderecha la que triunfó en estas elecciones más que el centro, porque eso es un error. El centro no es nada, el centro es el que no asume posturas, porque para allá no, pero para acá tampoco no. La autoridad es una, sale de la Constitución, es legítima y la gente la está pidiendo a gritos. Aquí viene un péndulo donde vuelve y gira hacia libertad de mercado, libertad de expresión, sentido común y nuevamente autoridad. Senadora, ¿y usted siente que sí existen los mecanismos de transparencia dentro de su partido como para asegurar un proceso sin baches? ¿Se siente respaldada? Existe el mecanismo si es consulta abierta. No va a ser un mecanismo interno del partido. A eso no nos vamos a someter más. Bueno, yo quisiera preguntarle, muchos partidos que tradicionalmente han formado parte de las coaliciones de gobiernos de presidentes conservadores han estado dispuestos
a colaborar con el gobierno de Gustavo Petro, pero ya nos mencionó lo del péndulo, nos mencionó pues que puede regresar a la derecha y quisiera que nos cuente cómo debería ser la relación con estos partidos para que la derecha tenga éxito en estas próximas elecciones o en un futuro gobierno. Es importante que ustedes observen lo que está pasando en el Congreso. Yo se lo dije en una entrevista hace mucho tiempo a la W cuando hacían preguntas anticipadas sobre candidaturas tempranas a la presidencia. Y preguntaban sobre cómo iban a estar las reformas. Desde esa época les dije, compren un tiquete para ocupar un escalón simbólico en el Congreso y vean el comportamiento. Los partidos hoy están fragmentados por dentro, porque hay quienes necesitan la mermelada para llevar a sus regiones, para robar, para lo que sea, y van a estar mucho más genuflexos con un poder ejecutivo centralizado que está siendo muy nocivo para las regiones y para el país. Hay una tendencia que la mayoría de los congresistas queremos llevar a cabo y es que recuperen los departamentos y los municipios el dinero que han perdido paulatinamente en los últimos 20 años. Los más paupérrimos son los departamentos que su recaudo es mínimo y los municipios que recaudan y le giran a la nación y después tienen que esperar un pedacito que les devuelvan. No puede ser que usted tenga que mendigar en el nivel central, sea el presidente que sea. Tienen que tener autonomía en sus recursos. Entonces vamos a ver unos partidos fragmentados porque hay una gran mayoría dentro de los partidos que saben que esto va a ser un gobierno destructivo y les va a costar en sus curules a pesar de la mermelada. Entonces esa fragmentación la van a ver ustedes en el Partido Liberal, en el Conservador, de pronto mucho menos en la U. Pero al final de cuentas, una reforma que te va a robar tu pensión, que es tuya, privada, para que metan la mano, para que este gobierno compre carrotanques 3 veces el precio, alquile una casa en Davos por precios irracionales, la primera dama use todo el dinero público para su beneficio personal, esto no lo soporta nada. Una reforma a la salud que ya está resecando el servicio poniendo en riesgo a los pacientes. Una reforma laboral que va a fortalecer a los grandes jerarcas de los sindicatos de la industria, obligando al sindicato medio y al bajo y al trabajador común a afiliarse. No, pues una mafia, iguales a los fascistas de Mussolini. A eso no le caminamos. Y eso lo saben la mayoría de los congresistas. Por eso veo difícil que le tramiten esas reformas al gobierno. Senadora, ya volviendo a usted, a su identidad política, con el triunfo de Javier Milei está sonando mucho más, especialmente en Latinoamérica, el término libertario. ¿Usted es más conservadora o más libertaria? Yo creo que la experiencia hace que uno recoja ideas de muchos sectores. Yo soy conservadora en el sentido de cuidar. Hay que cuidar la familia, hay que cuidar los bienes de la familia. Cuando usted se casa, usted lo primero que aspira es a tener una casa propia, algo propio. Usted no lo quema, ¿no es cierto? Usted no lo deja abandonado. Usted lo cuida. Cuando usted tiene un bebé, usted no deja su bebé a la intemperie, usted lo cuida. La palabra conservador es de conservar, no de godarrea retardataria, no de inquisición, nada de eso, es de cuidar. Pero esa palabra exalta al individuo y su capacidad de generación de riqueza. Por eso el conservador tiene que ir de acuerdo a las ideas del liberalismo clásico que entran en una especie de controversia con el libertarianismo, pero que termina siendo mucho más acorde. Estado pequeño, menos burocracia, eso significa menos carga tributaria y fiscal para el empresariado. Libertad de empresa, facilidad en la formalización, ayude a la gente a que tenga un crédito, el no acceso al capital es lo que hace que la gente se vaya al gota a gota. Usted quiere surgir y le toca pagar 6 veces su moto, no puede ser. Entonces, mis ideas son conservadoras, no porque sea fundamentalista ni homofóbica, nada de eso, es porque me gusta cuidar. Por eso creo en la autoridad, que cuide a la gente. Y segundo, la libertad económica. A mí nadie me va a manejar mi negocio mejor a como lo hago yo, a un funcionario del Estado. Como quien decía, Ronald Reagan decía, la frase más miedosa es cuando llega un funcionario del Estado, aquí estoy, soy el gobierno, voy a ayudarte. Bueno, yo quisiera preguntarle, usted ha mencionado, abro comillas, que los jóvenes nacieron cansados y quieren todo regalado.
pero digamos que para el futuro de los nuevos gobiernos, pues es importante, digamos, ayudar a esta población y contar con esta población. Entonces, ¿a qué se debe esta afirmación y qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los gobiernos que vienen para Colombia? Porque es un fenómeno mundial y de algunas generaciones. Yo le digo a muchos de los jóvenes, miren su abuelo quién era, de dónde vino, qué hizo. Ustedes tienen 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas, pero terminaron invadidos por una cantidad de mentiras de las redes y una cantidad de emociones que los hipersensibilizaron. ¿Pero qué es esto? ¿Cuántos hombres murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Ahora, yo no estoy de acuerdo con las guerras, me parece que es el aspecto más bárbaro de la civilización humana. O a veces para rescatar la civilización de la barbarie tenemos que volvernos bárbaros en una guerra. ¿Que hay guerras justas? Yo no lo sé, pero si a ti te atacan a matarte, tienes que defenderte. La Segunda Guerra Mundial le ganó a la barbarie, que era Hitler y los nazis, a la barbarie de Mussolini. Si no hubiéramos jugado en esa guerra, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? ¿En qué estaríamos? Entonces, a ese joven de hoy, lo que necesita el joven es incentivos. Tiene una cantidad de energía y hay que canalizarle esa energía. 5 años de universidad es una defecio, es un despropósito. Hoy existe la virtualidad. Esas carreras de 5 años se pueden enseñar en 3. Por eso los pelados que tienen habilidad matemática quieren es programar. Y las empresas de programación les pagan 6, 7 millones. Sentémonos con esos jóvenes, con sus aspiraciones, no a entregarles para que entonces no se angustien de tener que trabajar en horario. No, sus aspiraciones, donde ellos se sientan conscientes de que son personas productivas y lo están haciendo bien. Carreras de 1 año, carreras de 2 años, prácticas, técnicas, tecnológicas. De resto, muchacho no va a ir 5 años a una universidad, menos presencial. Entonces, adaptémonos a lo que hay hoy, que nos está resumiendo la vida. Hoy la data es la realidad que vivimos. Hoy podemos hacer prospectiva, como le decía yo al ministro de Salud, que todavía cree en que es la tribu, yendo casa por casa. Oye, ¿te duele algo? Por favor, si hay que revisar donde no hay acceso, claro, pero no es así como se resuelven los datos hoy. Hoy la data la tienen la mayoría de los prestadores de servicio. Haga predicción, haga prospectiva, insértese en lo moderno. ¿Qué tiene de bueno el pelado? Que el pelado sabe manejar toda la dinámica de la evolución de las herramientas tecnológicas. Yo tengo una empresa donde la gerente tiene 24 años, la reina para chatbot, todo lo tiene organizado. Seguramente si tuviera una de 35 no me hubiera instalado en la empresa lo de ella. Usemos las habilidades, pero los jóvenes no se dejen llenar de mentiras y de veneno que por ahí no es. Senadora, respecto al porte legal de armas, ¿a qué tipo de armas deberíamos poder acceder los ciudadanos y qué tipo de restricciones deberían plantearse para poder comprar y utilizar y portar una de estas armas? Yo los invito a ustedes a revisar el decreto, no recuerdo el número, que existió durante 23 años. En Colombia se divide el porte de armas con la tenencia. En otros países es lo mismo. Aquí dividen tenencias y solo lo puedes tener en la casa, en el almacén, en la finca, con portarlo. Otros países es lo mismo, que lo tengas a que lo portes. Existió un decreto de porte y tenencia donde había una exigencia. Primero, pasar pruebas psicotécnicas, o sea que no esté chiflado. Segundo, no tener antecedentes. Tercero, demostrar la necesidad del uso de esa arma. Cuarto, comprarla. Una pistola no vale menos de 5 millones de pesos. ¿Cuál es la prohibición? Además de pasar por todos estos requisitos, que no sean armas de guerra. No fusiles, no ametralladoras. Y vivimos 23 años donde si usted usaba su arma, usted respondía. Y llegó Santos con el Acuerdo de La Habana y desarmó la población con un permiso especial fraudulento. Vaya usted, saca el permiso y le maman gallo o le cobran plata. Increíble. Y llegó Duque y dijo, ay, yo no voy a ser el presidente que arme a los colombianos.
y extendió lo de Santos y lo amplió a las armas traumáticas. Cuando no existe en la legislación penal nada que diga que el uso de un arma traumática trae la comisión de una presunta conducta punible. O sea, ¿qué les pasa en la cabeza? Ahora les digo, toda la mamertería, el buenismo, el progresismo, dice, ay no, usted va a armar a la sociedad. No, señor. El que necesite estar protegido tiene derecho a proteger su vida y la legítima defensa es el derecho a la protección de su vida. Entre a la página Índice Global de Paz. Ahí van a encontrar por qué los países más seguros tienen porte y los más inseguros, como Venezuela, por donde nos meten 3 millones de armas ilegales y esas no tienen el monopolio del Estado, toda la paga que hablan, son los más inseguros. Senadora, pero todos estos requerimientos para que las armas no caigan en las manos equivocadas, ¿eso no supondría la creación de mucha nueva burocracia para manejar todo ese flujo de personas que estarían accediendo a las armas? No, Santiago, si es que ya existió, ya lo probamos, busquen el decreto, duró 23 años. Es más, hoy con las tecnologías de información, usted lo que hace es lo puede hacer incluso con blockchain. Paso por paso, donde usted no se pueda volver a corregir, que esté en la nube, usted tener su permiso, que no sea por 1 año, para que te sigan extorsionando, que sea por 10 años. ¿Qué hace el Estado? Tener el control de esas armas. Cuénteme, Santiago, ¿quién controla las 3 millones de armas ilegales con las que matan colombianos todos los días, acá en los restaurantes del norte? Bueno, senadora, yo quiero pasar a otro tema que justamente tenemos curiosidad las personas jóvenes de cómo se va a tratar y es el cambio climático. Usted no es negacionista del cambio climático, pero se le ha oído decir que es una preocupación secundaria. Por favor, explíquenos por qué no considera que sea una amenaza inminente. Porque en la agenda global, desde hace muchos años, vienen estableciendo temas que causan angustias en el público, especialmente en los jóvenes. Y con esa agenda nos van llevando a todos como borregos, como borregos, como borregos. Dentro de esa agenda está la Organización Mundial de la Salud, con ese señor Tedros, que ni siquiera es médico, que obligó a que se vacunaran hasta los niñitos, cosa en la que no estoy de acuerdo, y que hoy están saliendo una cantidad de enfermedades, las he vivido en mi familia, secundarias por la vacunación y no dicen ni pío. El niñito de Pfizer haciendo propaganda se murió de un paro cardíaco. Este señor que era beisbolista dominicano lo obligaron a vacunarse, se murió, en fin, pero no entremos en la controversia de las vacunas. Aquí la Organización Mundial de la Salud dejó a los médicos de más experiencia médica sin poder tratar pacientes porque no se podían tocar. Así se murieron muchos. El clima. En mi época, cuando yo tenía su edad, la capa de ozono se iba a romper porque había un hueco tan grande por la radiación solar que nos íbamos a quemar todos. Ajá, ¿dónde quedó esa historia de la capa de ozono? Entonces, ¿qué no me gusta de los activistas del cambio climático? ¿Qué no les gusta la evidencia científica? No les gusta que hoy hayamos superado en muchos lugares del mundo, no en todos, el hambre, que la comida se produce, falta mucho más y menos desecho, sino que ahora hay que controlar la producción de alimentos con una cantidad de historias por el cambio climático. En cambio, no hablan de que hay que reforestar, no, hay que controlar la producción de comida. Hablan de las vacas y que los pedos de las vacas contaminan el ambiente. Ahora lo último es que respirar contamina el ambiente, no. Tanta loquera no. Ningún fundamentalismo es bueno. Por eso no me gusta la palabra justicia con un adjetivo, ni justicia ambiental, ni justicia racial, ni justicia social, nada de eso. Cuando usted a la palabra justicia le pone un adjetivo, la vuelve activista y desequilibra las garantías judiciales. Senadora, a los jóvenes nos interesan temas como los derechos reproductivos, precisamente los temas medioambientales, la legalización de sustancia para uso recreacional. ¿Qué puede hacer la derecha para empezar a acoplarse a este nuevo abanico de temas? O quizá las nuevas generaciones, a medida que vayan envejeciendo, temas ya establecidos de la derecha como la seguridad van a ir volviéndose más centrales. ¿Qué piensa usted? Nunca va la seguridad a perder su espacio. Los europeos le abrieron las puertas a la migración masiva. Mire lo que tienen de país ahora. Suecia destruido, Francia ni se diga,
Alemania, España. Usted no puede abrir fronteras descontroladas, usted tiene que tener un control a quien migra. Mire Colombia, con el famoso pacto migratorio del gobierno de Duque, tenemos el Tren de Aragua, o sea, no nos bastó con los delincuentes propios, sino que además tenemos los ajenos. Entonces hay que tener cuidado con el fundamentalismo de cualquier lado. Usted me habla de derechos reproductivos, ¿sabe qué le digo yo? Esa es una controversia que es muy difícil de dirimir, porque son dos posiciones irreconciliables, que son los pro vida y los pro choice, pro decisión. Al final de cuentas, la que decide es la mujer, por encima del Estado, por encima de la norma, si la meten presa o no, es la mujer. Ahora, yo no voy a meter presa a una mujer porque tome esa decisión, pero ¿por qué el Estado, en vez de estar incentivando el aborto como un método anticonceptivo con propaganda, como usted irse a sacar una muela, por qué más bien no educan la prevención al embarazo? Uno, ¿por qué más bien no tiene unos hogares de paso donde esa mujer embarazada no tenga que recurrir al aborto porque la echan de su casa, porque dice me quedo sin comer, donde pueda tener un hogar que la acoja para tener su bebé y esos primeros meses tener quien la acoge y le consigan un trabajo? No es más normal y lógico que sea con amor a que se convierta el aborto en un conflicto de derechos entre el derecho reproductivo de la mujer y el derecho de no nacido a quien nadie lo defiende. Piensen en ese debate, no con odios, porque en eso no soy fundamentalista. Piensen en ese debate a fondo. Cuando usted destruye la moral de un pueblo, usted lo que genera es barbarie. El siguiente tema me dijiste, ¿cuál era? Uno era derecho reproductivo, el otro era ¿cuál? Sustancias psicoactivas. Sustancias. No me gusta una sociedad contaminada de drogas. Yo lo lamento. Se consigue, fúmesela en su casa. ¿Qué tal esa mamá con el niñito en el parque donde todos son marihuaneros? A mí me tocó ver el hijo de mi candidato a edil asesinado por 4 drogadictos en la calle a puñaladas porque él iba a ir a rezar, iba a ir al culto cristiano. Chévere, ¿no? La libertad no puede ser poniendo en riesgo la vida de los demás. La libertad tiene que tener límites. Aquí debe haber tratamiento para el drogadicto. ¿Ustedes creen que es libre un drogadicto? Los invito a que hablen, no con los ricos, porque el rico tiene la plata para meter a su hijo en un centro de desintoxicación y para tenerle chofer y tenerle niñera. En el pobre que tiene un hijo drogadicto, a ver qué hace con ese niño. Bueno, justo estos temas que, bueno, podrían ser de línea más conservadora, chocan un poco con ciertos sectores de la opinión. Quisiera preguntarle, ¿para usted la derecha necesita el voto de opinión joven para estas próximas elecciones o quieren concentrarse en un grupo diferente, en un grupo más alineado tal vez con esos ideales? Pero es que analicen las encuestas. El voto joven se ha desplazado de la izquierda mentirosa que les prometió lo que no les dio hacia la derecha. Mire el éxito de Javier Milei. Javier Milei logró enseñar economía de la forma más simple, que era llevarlo a la vida de esos jóvenes que no tenían futuro en Argentina. Cuando usted enseña economía, que es lo que debería ser obligatorio, no más basura, economía, principios básicos de economía, ¿saben por qué? Porque la economía es vida, porque usted la ejerce desde que abre sus ojos en la mañana y se toma el primer café, que usted lo pudo comprar, que le alcanzó la plata y que le gusta. La economía es vida, es sencillamente parte de nuestro desarrollo. Obligue, ahí sí, a enseñar principios básicos de economía financiera. Volvamos al marranito del ahorro. Ahorro es riqueza. Volvamos a lo natural, al sentido común. Bueno, senadora, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero para despedirnos quisiera preguntarle, todos sabemos que usted es contradictora del gobierno de Gustavo Petro, pero ¿hay algún acierto que usted quisiera reconocerle? Ay, me han hecho esa pregunta tantas veces. ¿Qué ha hecho bueno Petro? Tenemos un proyecto que a ustedes les parecerá bien curioso y ojalá lo miren. A mí me han crucificado 7 años por pretender modificar la ley de víctimas y restitución de tierras porque dicen que es que yo protejo paramilitares, terratenientes, de todo. No,
hay leyes malas, hay leyes que hacen daño. Hay un principio en derecho que se llama acción sin daño. La ley de víctimas y restitución de tierras es una defecio. Terminó quitándole el pedacito de tierra a los más pobres, que su único medio de subsistencia es eso. Más del 50% de los predios restituidos son de 5 hectáreas. ¿Será que un terrateniente, paramilitar, narcotraficante o guerrillero, lo que sea, tiene 5 hectáreas? A grito les he dicho, logramos un consenso en comisión primera. Imagínense, ¿quién lo creyera? Yo en la misma mesa con Aida Quilcue del CRI, con Julián Gallo, que es del Partido Comunes FARC, con Ariel Ávila, con el que tuvimos una conversación importante a pesar de las diferencias, con María José Pizarro, con quien también converso, porque la gente quiere que uno se odie. Uno tiene que tener en esos espacios civilización, uno tiene que saludar. En fin, logramos que pasara, que aquellos campesinos pobres no se los despojara de su predio, que si se lo iban a quitar, le eran algo igual o mejor. No ha pasado todavía en plenaria, de pronto lo tienen trancadito porque la oposición siempre termina siendo castigada. A mí no me castigan con esto, yo no pierdo con ese proyecto. Ganan los campesinos de Colombia que hoy están siendo despojados. ¿Sabe cómo se llama eso? La tiranía de las causas justas, como decía el profesor Olavo de Carvalho. Bueno, senadora, muchas gracias por este espacio, por acompañarnos a responder preguntas que seguramente muchas personas tenían en mente. Les recuerdo que si quieren saber más acerca de la Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo, entren a www.eltiempo.com/escuela. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, que fueron uniéndose a medida que transcurrió esta entrevista. Los invitamos nuevamente a entrar al tiempo.com para más noticias de política y actualidad, y nos veremos en un próximo en vivo. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete ahora.